tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el placer de compartir un ratito con Carlos Clá, el doctor Clá, que es periodista, es abogado. Lo digo en esos términos, ¿no? A pesar de su corta edad, joven, ya ha tenido una gran trayectoria desde su infancia en Tostado hasta llegar a medios de la capital federal, a Editorial Perfil, a Todo Noticias, y bueno, es hombre de nuestra casa, del LT10, de nuestra Universidad Nacional del Litoral, así que en algunos momentos vamos a conocer a Carlos Clá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No. Demasiado elogioso, la introducción poco merecida, pero bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Contame un poquito de tu infancia en Tostado, ¿no? Divina, la verdad es que, bueno, infancia como cualquier persona de pueblo, viste, de puertas abiertas, sin llave, que ahora ya no se estila más, ¿no? Pero en algún momento era sin llave, bicicleta en la vereda y a jugar en lo de los amigos. La verdad que una infancia hermosa con las cosas que tienen las infancias de la gente de pueblo. Tostado ya es ciudad, por supuesto, pero tiene esa cosa de ese alma de pueblo que la verdad es encantadora. Sí, ¿la escuela bien? Bien, muy bien. Siempre muy buen alumno, siempre muy aplicado. Y ya de muy chiquitito con esto de que me gustaba el periodismo, la literatura, viste que hay muchos que por ahí no consiguen encontrar la vocación. Yo de chiquitito ya venía perfilado para este lado, así que no tuve nunca, viste, eso de ¿qué voy a hacer? Era como que me gustó de muy chico y... Todo lo contrario, yo jamás me imaginé trabajar en una radio, por ejemplo. Mirá vos. Jamás en mi vida, ¿no? Y más o menos te fue. No, y lo he contado, mirá, ya te lo he contado tantas veces, pero una de las particularidades y por la que no sé cómo no odié el periodismo era que me levantaba muy temprano de la mañana, mi papá afeitándose, con la voz de Guillermo Tepper en LT10, y yo decía, ¿qué hace este tipo tan temprano hablando de estas cosas que yo no entendía? Imagínate, adolescente, ¿de qué habla? Y la voz de Guillermo acá. Así que, a pesar de todo eso, no me hiciste odiar el periodismo. Pero me odiabas a mí. Un poquito, a vos te odiaba. Después te quise, pero al principio, no, la verdad es que siempre lo tuve, eso de que me gustaba, de que me llamaba mucho la atención. Y bueno, y así fue, digamos, me fui perfilando. Pero viniste a estudiar abogacía a Santa Fe. Sí, bueno, tenía... yo nunca le digo mandato familiar porque suena como te obligaron a eso. La verdad es que tengo toda mi familia de abogados y era lo que yo escuchaba todo el día, digamos. Imagínate, almuerzo hablaban de abogacía, reuniones familiares hablaban de abogacía y siempre me pareció que era un buen complemento. Siempre, o sea... Lo pensé como una continuidad. De hecho, el día que me recibí de abogado fue casi un trámite para seguir haciendo para empezar a hacer periodismo, digamos. Entonces, estudié abogacía acá, me recibí y el día que terminé de cursar, dije, bueno, me voy a Buenos Aires y seguí estudiando, digamos, no hubo una disrupción ahí. Ya lo tenía pensado así y así lo hice. O sea, directamente, colgaste el título como yo, más o menos. Colgué el título y seguí. Pero mi idea original era... Te ayuda mucho el título. Sí, completamente. Yo siempre digo que nos ayuda hacia adentro porque los demás periodistas o los demás en el ambiente nos tratan de manera diferente. Bueno, hace poco estaba invitado en TN Daniel Sapsay, que yo lo considero uno de los constitucionalistas más importantes del país. Y él me decía, usted doctor, y en el corte le digo, no me digas doctor al lado tuyo, pero bueno, te pone en un lugar diferente para adentro y te da conocimientos, me parece que, como todo en la vida, digamos, el que tuvo una experiencia en algún lado lo puede aplicar al periodismo
creo que nosotros por ahí podemos traer Sí. la parte jurídica que también es importante. ¿Y cómo fue abrirse camino en Buenos Aires? A ver, yo creo que hay mucho de casualidad y también mucho de empeño. Yo creo, a ver, yo fui a Buenos Aires a hacer periodismo. Sí. O sea, era mi único objetivo. Entonces empecé a trabajar en Clarín y era el que le decía sí a todo. Hay que ir a Lomas de Zamora, sí, voy. Voy. ¿Viste? Y yo creo que eso hace... Después habrá gente más habilidosa, habrá gente que sin esfuerzo le salen las cosas, no es mi caso. Pero yo fui por ese lado, le decía que sí a todo. Era época del 7D, ¿te acordás qué pasa con Clarín? Se lo queda el gobierno, lo van a vender. Sí, entonces sí. nunca pude meterme, tenía contratos y ya vas a entrar. Bueno, finalmente eso derivó a que mi editor, que me había agarrado mucho cariño porque yo era, digamos, le cumplía en todo lo que podía, pero porque yo verdaderamente, como yo había ido a hacer eso, me parecía natural. A las 11 de la noche, y yo voy, yo quiero estar, yo quiero hacer. Y mi editor, que me había agarrado mucho cariño y veía que no se destrababa la situación en Clarín, tuvo un contacto con Leuco. Leuco le dijo, mirá, necesito a alguien que produzca mi programa. Yo tengo un pibe que... Y bueno, y ahí arranqué con Leuco y bueno, después me fui a Revista Noticias y así. Así que yo creo que hay gran parte de casualidad como en todo y también en no decirle, o sea, en ir para adelante porque era lo que yo quería hacer, digamos. Y eso, bueno, forma parte de la voluntad de lo que hablamos alguna vez por radio, ¿no? La voluntad de querer. Absolutamente, absolutamente. Como el reciente partido de los Pumas, ¿no? Sí, bueno, justo hace poco lo hablábamos en el pase en la radio. Sí. Creo que hay mucho de eso en la vida, ¿no? Sí. Hay muy pocos que son virtuosos que sin entrenar pueden jugar en los Pumas, que la mayoría somos voluntariosos. Gracias a Dios, nosotros somos apasionados de lo que hacemos, entonces a uno le cuesta esfuerzo, pero lo hace con ganas. Claro. Creo que también es un gran problema para el periodismo, porque al ser una profesión, un oficio donde uno trabaja con pasión, muchas veces desde lo que tiene que ver con las condiciones laborales se vuelve más precario, porque vos lo estás haciendo también por pasión, entonces... Para mí es pasional el periodismo. Pues, absolutamente, vos obtuviste un título, podrías haber vivido la profesión mejor de lo que vivís. Probablemente sí. Probablemente sí, sí. ¿no? Pero me parece que es más pasional que otra cosa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, trabajando en Capital Federal y en Santa Fe, ¿no ves una mirada muy capitalina del periodismo? Completamente. ¿Sí? Vos sabés que una de mis grandes luchas es... Porque o sea, estar acá y estar allá te puede dar esta mirada, ¿no? Yo siempre bromeo con todos mis amigos de allá y le digo que mi lucha es esa, es sacarle Ellos todo lo procesan desde Capital Federal. Todo lo interpretan desde Capital Federal. Ven el interior como una cosa todo unida. De hecho, por ejemplo, te dicen, bueno, vos que estás en Santa Fe, ¿cómo ves a Córdoba? Porque para ellos eso es una cosa. Y lo dicen desde la mejor voluntad del mundo, no te lo dicen peleándote. Porque de Capital al interior lo ven como una gran cosa difusa que no... Entonces es como, bueno, pero estás a un paso de Córdoba. No estoy a un paso. Y sin embargo, viste, se ve con esa mirada centralista, creo que todavía se lo ve así, y que, por ejemplo, la cuarentena, una de las cosas que nos demuestra es que no se saca el centralismo del foco, que la cuarentena estuvo en gran medida guiada desde Capital, las conferencias eran, a pesar del esfuerzo de que alguna vez sumaban gobernadores, eran para Capital y el Gran Buenos Aires. Sí. Y nosotros somos espectadores de lo que sucede en Capital y en Gran Buenos Aires. Me parece que es así. Esa es una de las grietas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Ahora, nosotros generacionalmente estamos, bueno, atravesando grietas desde hace mucho tiempo. ¿Te preguntaste por qué razón la Argentina no puede salir de la grieta? ¿Te preguntaste alguna vez? Sí, por supuesto que me lo pregunto, por supuesto que lo he hablado con mucha gente, con las fuentes que uno tiene. Yo creo que hay parte de que a la política le conviene
la grieta. Te lo digo, me parece de un lado y del otro. Le convino al peronismo, le convino a Juntos por el Cambio en su momento, o creyeron que les convenía. Sí. Creo que fabrican la grieta porque creen que de esa manera es uno o el otro, y cuando no sos vos, al menos estás como el opositor principal. Y nos fueron metiendo en esto que verdaderamente es cada vez más grave. Siento que es cada vez más difícil de salir. Y después el periodismo, uno va buscando su lugar, pero porque también tiene, a ver, nosotros no somos ni militantes de unos ni militantes del otro. Después hay cosas que nos parecen más graves de unos que de otros, y es nuestro deber decirlo. Yo no creo que está mal tomar posición muchas veces, porque es nuestro deber. A ver, las causas de corrupción, nosotros del kirchnerismo sobre todo, ¿no?, que fue donde más causas hubo, desde Revista Noticias lo seguimos muy de cerca, y desde el primer momento, cuando todavía no se hablaba demasiado, y uno va tomando posición de eso. Después no es lo mismo hablar con una fuente del kirchnerismo sabiendo que vos la viste o sentiste o sabés que estuvo involucrada en un hecho de corrupción. Yo no puedo como periodista desligarme de eso, así que por supuesto que los periodistas de alguna manera vamos tomando posición. Ahora, no creo que los periodistas tengamos que ser militantes de un espacio. Yo me considero muy crítico del kirchnerismo, pero también me parece bien criticar a Juntos por el Cambio, porque la gestión de Mauricio Macri no ha sido buena. El mismo Cambiemos propone la autocrítica de lo que fue, por ejemplo, su política económica. Absolutamente. Y creo que hoy está en un proceso de encontrarse dentro de esa crítica y ver qué queda de esa gestión, que verdaderamente no fue buena, y lo demostramos todos con el voto, ¿no? Si no hubiese seguido Mauricio Macri. No sé si nosotros, porque estamos en este contexto, ¿no?, pero es casi histórico, ¿no? Pablo Giussani, en un prólogo de un libro muy importante que habla sobre la década del 70, dice que la historia argentina es una crónica de segregaciones, de peronistas, antiperonistas, antes... unitarios y federales, autonomistas y liberales, Boca, River. Sí, que muchas veces es una grieta más para la galería que adentro, ¿no? Uno cuando vos vas al Congreso y los ves a todos hablando, decís, pero no son enemigos ustedes. Cuando Máximo Kirchner habla con Ritondo y vos lo ves en un pasillo, te dices, ¿pero cómo? Entonces la gente se está comiendo una mague que verdaderamente no existe. La política muchas veces crea eso para afuera, que para adentro no existe, no hay una grieta tal. Entonces, me parece que muchas veces nosotros, como espectadores de la política, nos comemos una mague que no es el que verdaderamente existe puertas para adentro. Una pequeña pausa, un minuto. ¿Cómo no? Me gustaría preguntarte, ¿qué sentís como intermediario entre la política y la gente? Enseguida seguimos. Bien, seguimos con Carlos Clá, hablando de este interesante tema de la realidad nacional, de nuestra profesión. Y había quedado pendiente hablar qué sentís uno como intermediario entre la gente y el poder, si realmente la gente está muy decepcionada frente a la realidad, el poder, la política, y nosotros hablando de política todos los días. Sí, vos sabés que es una buena mirada la que haces. Por ahí nosotros nos metemos tanto en los temas que pensamos que todo el mundo está pendiente, pero muy del pendiente presupuesto 2021. Y la verdad es que la gente ya llegó a un nivel de descrédito de la política, y muchas veces también del periodismo, porque lo siente como una continuidad, ¿no? Nosotros por ahí, y esto es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros mismos, no hemos podido despegarnos de todo eso que se ha creado alrededor de la política, que ya no les ya les rebota en el oído, y nosotros por ahí nos pasa la mañana, por ahí nos indignamos en el pase con un tema, y quizás la gente está en otra sintonía, ¿viste? También me parece, como te digo esto, te digo también que me parece que es nuestro deber
también machacar con cosas que nos parecen importantes, a pesar de que la gente te diga, sí. ¿otra vez vas a hablar de esto? Lo que pasa es que todo lo que digamos, se pone en agenda en la política tiene que ver con los ciudadanos. Claro. Es decir, claro. cada decisión política tiene sí. que ver con nuestras vidas. Yo entiendo que por ahí, es difícil hablar de la gente, ¿no? Porque englobar todo, pero entiendo que por ahí hay muchos que dicen, ¿sabes que estuve laburando todo el día? Que vos me vengas a decir que estás preocupado por la justicia, que no tengo ganas. Pero bueno, me parece que también es nuestro deber decir, che, ojo que si se reforma la justicia, las causas de corrupción pueden quedar en la nada. Ojo que la economía, hay un ajuste que por abajo, mientras te dicen que le están sacando plata a los ricos, me parece que también es nuestro deber exponernos a eso. Si después no nos quieren ver o no nos quieren escuchar. Muchas veces se ve el Estado como una entelequia, es decir, es otra cosa. Claro. ¿no? Pero si pasa lejos, ¿no? Es otra cosa, es el poder de los gobernantes y una causa de corrupción donde se desvían fondos, se están desviando fondos de los pobres, de una escuela, de una ambulancia, de tu bolsillo, del mío. Sí. Y después, a ver, por ejemplo, justo que te decía del impuesto a las riquezas, ¿no? Que se votó en diputados esta semana. Mucha gente afuera lo veía en los móviles, te decía, le están sacando plata a los ricos para darnos a nosotros. Y también está ese amague, ¿no? Que la verdad es que no sé si le van a sacar un peso porque eso va a terminar en la justicia y no sé cuánta plata te va a llegar a vos, ¿viste? También el discurso simplista siempre viene pifiado en algún lado, ¿no? Bueno, entonces, y esto también alimentado por las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿Le das bola a las redes sociales? ¿Desconfías de las redes sociales? ¿Cómo manejas ese tema? Hay un curso intensivo que haces cuando entras en la revista Noticias que es, tratás de no leer o te adoctrina a no leer las respuestas que te manda la gente porque hay tal nivel de virulencia que una semana escribís sobre problemas en Juntos por el Cambio y hay 100 comentarios de que sos Máximo Kirchner y a la otra semana escribís que hay la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y sos el hijo de Mauricio Macri, digamos. Entonces, yo trato de no leer esa parte de las redes, ¿no? Después me parece que hay cosas interesantes, que se puede ver la manifestación de la gente. Hay que saber reconocer, ¿no? Dónde está la operación, dónde está... pero vos tenés el oficio de bucear sobre otras fuentes, de ir a decretos oficiales, de ir a documentación, que muchas veces el ciudadano, francamente, esto no significa nada, pero o no tiene tiempo, ¿no? Y las redes sociales también generan corrientes de opinión. Absolutamente, claro. O sea, y con autores falsos, donde desvían la atención para otro lado bueno, generan esta corriente de opinión. Sí, absolutamente. Se generan noticias. Generalmente bastante virulentas, como decía. Sí. Y hoy el descrédito que se ha producido también en los medios tradicionales, en algunos medios tradicionales, hace que la gente por ahí diga, no, pero lo leí en Twitter. ¿Y quién lo dijo? @1422, viste que son usuarios que... no importa quién lo dijo. Pero yo sigo creyendo en los medios tradicionales. Porque claro. El medio tradicional, vos escribís para noticias y lo firmás. Sí. O sea, firma fulano de tal. Firma Carlos Clá, una nota en Revista Noticias, en perfil, lo está diciendo él. En la radio es nombre y apellido. En la televisión es nombre y apellido e imagen. Sí, claro. Es decir, yo te decía, no suelo engancharme con debates en redes. Cuando me engancho en alguno, lo hago solo si el que me está hablando tiene la fotito de Twitter, tiene su nombre y me habla. A ver, opiniones diferentes podemos tener todos, Y discusiones, a nosotros nos gusta hablar de política y discutimos y a veces, incluso en la radio, vos tenés una mirada de una cosa, yo tengo otra y lo charlamos y me parece sano y me parece que es lo normal, digamos. Ahora, cuando te insulta a alguien que tiene el huevito de Twitter, ¿viste? La imagen que te trae Twitter ya genérica, y un número o un nombre, ¿viste? De fantasía, me parece que ya no se puede debatir así porque no sabes con quién estás debatiendo. No es leal que alguien desde una cuenta X te esté insultando. Claro. Y que otros lo sigan.
Y que otros lo sigan y le den retweet y se suban a eso, que muchas veces pasa. Sí, sí. Y el otro tema es la sobredosis de información. Es decir, ¿cómo hacemos para decir esto, elijo esto? ¿Cómo hacemos para eso? Sobre todo en esta época, ¿no? Sobre todo en esta época. Sobredosis de información. ¿Qué elegimos? Es decir, ¿cómo lo elegimos? Además, bueno, esta época me parece que nos ha enseñado mucho. Mirá que vos ya de periodismo algo debes saber, ¿no? Un poquito sabés. Y hay que, viste, hay que hacer posgrados siempre. Y me parece que la pandemia fue un posgrado para nosotros, porque además de qué información elegimos, de todo lo que teníamos, muchas de esas informaciones, aún yendo a los canales oficiales, se iban contradiciendo con el tiempo, ¿no? La OMS te decía una cosa y a la semana la OMS te decía otra. Y vos decías, pero si yo, a ver, ¿a dónde voy a ir si no voy a la Organización Mundial de la Salud para ver una información? Viste, hasta eso nos generó esta vez, ¿no? Tuvimos que no solo ir a la fuente oficial, sino que elegir con nuestro criterio, con nuestra capacidad de ver qué podía ser más prudente o no, qué noticia íbamos a dar, porque además había una sed de información de la gente, que era la misma que teníamos nosotros, que la verdad es que no sabíamos nada del coronavirus hace 6 meses. Ahora parecemos epidemiólogos todos, pero verdaderamente al principio decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué hecho te marcó así dentro del periodismo que yo esto no me olvido nunca? Bueno, esto del coronavirus sin duda, esto del coronavirus es inédito en la historia mundial. Sí, yo siempre tenía, creo que te lo dije alguna vez, cierta, a ver, entiéndase bien, envidia periodística, no envidia por lo que pasó en ese momento, pero cierta curiosidad periodística de los que a ustedes les había tocado, por ejemplo, en las inundaciones, que LT10 tuvo un rol fundamental en Santa Fe, porque además era el servicio básico para enterarse de lo que estaba pasando. Y yo decía, qué interesante desde el punto de vista periodístico debe ser estar ahí. A ver, es lo mismo que que nos pasa mucho con, ¿cómo debe ser cubrir una guerra? Obvio, nadie quiere que haya una guerra, pero ante la circunstancia de la guerra, a los periodistas las catástrofes, los temas tan candentes nos mueven, ¿no? Son temas fuertes que van más allá de tu profesión. Absolutamente. Entonces empiezan a tallar otros sentimientos, el dolor, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, claro, es una mezcla de cosas, ¿no? Y ya en un momento dejaste de trabajar de periodista y estás ayudando a alguien. Bueno, a ver, la cantidad de anécdotas que me contaban vos, Juan Trento, bueno, todos aquellos que estuvieron en ese momento y que decían salíamos en una lancha y veía, bueno, yo decía siempre, ¿cómo será cubrir algo que sea mucho más trascendental de eso de lo que nos pasa en el día a día? Sí. Y creo que coronavirus fue eso. Me parece que, y de hecho, hoy que hablábamos del rol de los medios tradicionales, se revalorizó nuestra tarea como profesionales dentro del periodismo, ¿no? Porque había tanta información, tantas cosas raras, que me parece que mucha gente volvió a elegir LT10 o cualquier canal de televisión que le parece que es prudente para informarse de nuevo ante la masividad que había de noticias y muchas veces no sabías de dónde venían. Hablando de elegir, si tuvieras que elegir un político modelo de este país o de otros, ¿no? Es decir, que digamos que haya intentado cambiar las cosas, que haya intentado consenso, decir, ¿a quién te refieres? Es muy difícil. A mí siempre de la historia me gusta, por ejemplo, Arturo Illia, personalidades de ese tipo, ¿no? Me parece que la honestidad va sobre todo y que lo hemos dejado de valorar incluso, que ya un político honesto, ¿no? Porque está eso de, bueno, pero todos roban. Y todo, viste, como que ya va a venir un político, que no es, la verdad que no son todos políticos ladrones, ni cerca, pero bueno, es lo que nos ha quedado, ¿no? Todos roban. Entonces, me parece que la honestidad es una de las primeras cuestiones que yo marcaría en un político, y después, no sé, haría una mezcla, pero la verdad es que... Sí, políticos que han fallecido en la pobreza. Eso a mí me parece, viste, algo tan honrado, viste. Y después, mira, no te voy a decir un político, sino un país. A mí me gusta que Uruguay, que las cosas son como deberían ser. Que un político de izquierda como Pepe Mujica es coherente a lo que dice,
un político de derecha o de centro derecha como Lacalle Pou también es coherente con su discurso. Sanguinetti. Que los gremialistas viven como verdaderos sindicalistas y viven en el barrio obrero, no que son millonarios, ¿no? Acá los sindicalistas son todos millonarios, no, todos no. Bueno. La mayoría son millonarios, o muchos son millonarios, y la izquierda te habla como la izquierda, pero hace acciones de derecha, y la derecha hace cuestiones... Viste, acá Argentina es un país donde nada es lo que parece, en definitiva. Sí. Y me gustaría que cada uno tenga su rol en la sociedad. Vos sos sindicalista, bueno, representás a los trabajadores, viví acorde a eso. No seas millonario y hables de los trabajadores como un descamisado y por ahí tenés más poder que un empresario. ¿Volverías a nacer? ¿Serías periodista de vuelta? Sí, sin duda. ¿Vos? También. Bueno. Gracias, No, gracias a vos. Una sola cosa, 30 segundos que me quería tomar para hablar de vos. Porque, ¿por qué? La verdad es que se conoce una parte, bueno, la mayoría de la gente conoce tu parte periodística que verdaderamente es admirable. Yo ya te lo dije, pero marcaste, a pesar de que te odiaba, marcaste gran parte de mi vocación por el periodismo. Pero además hay otra parte que es lo humano y que la verdad es que sin conocerme me abriste la puerta de LT10 y eso es un agradecimiento que tengo por vos que va a durar toda la vida. Así que eso que por ahí no se conoce, que Guillermo Tepper conocen la honradez y el laburo y todo eso, y que elegiste el camino largo en vez del amarillismo, que es más fácil en esto del periodismo, ¿no? Además de eso, es un gran tipo. Te agradezco, un placer. No, por favor. Un placer. Carlos Clack, nosotros. Gracias a Jessy, gracias a Agustín por habernos acompañado en la producción y realización del programa de hoy. Gracias.